¿Y no? Bueno, vamos con y no. En la página web de la escuela ustedes van a encontrar me está por caer todo. En la página web de la escuela ustedes van a encontrar una presentación que armamos con los profes y en esa presentación ustedes van a ver todo un recorrido histórico sobre el átomo. Nosotros este recorrido lo habíamos hecho prácticamente todo. Lo habíamos hecho con ustedes, ¿se acuerdan? Bien. Lo habíamos hecho en clase y lo habíamos terminado por acá. Lo que pasa que la mayoría de las divisiones ese recorrido histórico no lo había hecho. Entonces, para que todos los cuartos queden parejos, fue que se eligió hacer este recorrido, ¿sí? Entonces, vamos a ver si yo puedo presentar pantalla con el celular y vamos recorriendo la presentación, ¿sí? Entonces, la idea de la presentación, esa presentación tiene algo muy importante y es que empieza diciendo cuáles son los objetivos de la materia, ¿sí? Los recuerda un poco porque efectivamente ahora es que nos vamos a meter con los objetivos de la materia. Hasta esta parte nosotros habíamos estado trabajando con lo que es las ecuaciones redox y con el método de igualación redox, que es un método fundamental para poder estudiar. Ahora, cuando estamos hablando de... Profe, perdón. ¿Sí? No sé si está mostrando algo, pero no se ve la pantalla. No estoy mostrando nada. Ah, listo, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de química inorgánica, estamos hablando de una materia netamente descriptiva, donde lo que vamos a hacer es describir la materia, primero desde lo más pequeñito, que es el átomo, hasta lo más grande, que son las sustancias. En esa descripción, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el contenido histórico. Entonces, ahí es donde viene esta parte. Vamos a volver a hacer nuestro recorrido histórico, solo que nosotros lo vamos a hacer más rápido porque ya lo hemos hecho en cámara. Entonces, ahora sí, yo les voy a mostrar pantalla. Ustedes van a ver mi celular. Tiene que aparecer mi gata. Y bien. Acá estoy. Yo ahora puedo ver el chat, así que si quieren se pueden comunicar por chat conmigo. Vamos a ver la presentación. ¿Bien? Bien, ¿se ve bien? Esta es la actividad número 4, ¿sí? Fíjense que lo que empezamos viendo es qué estudiamos en inorgánica. Nosotros lo que estudiamos es los átomos. Luego de estudiar los átomos, o sea, los elementos por separado, vamos a continuar trabajando con los elementos, pero ahora en grupos, ¿sí? En los grupos que
en los grupos y periodos que están en la tabla periódica, para ver la periodicidad. A partir de esas propiedades, nosotros vamos a poder trabajar con qué uniones se dan entre los átomos y eventualmente vamos a trabajar con las relaciones entre las moléculas. De lo más pequeño, o sea, desde lo que es la composición de un átomo, vamos a ir avanzando hasta cómo se relacionan las moléculas. Entonces, recordemos, nosotros en química estamos trabajando con cambios químicos, o sea que estamos hablando de cambios donde hay cambios en las sustancias. Puede ser que se formen enlaces, pueden ser que se venzan enlaces, pero siempre vamos a estar hablando de modificaciones. En cambio, los cambios físicos vamos a estar trabajando con modificaciones que no cambia la sustancia, ¿sí? Si ustedes recuerdan un poquito, el ejemplo clásico de cambio físico eran los cambios de estado, en cambio, para cambios químicos estábamos hablando de reacciones, ¿sí? Y recordando lo que estuvimos trabajando hasta ahora, que eran las reacciones redox, las grandes protagonistas de las reacciones químicas son los electrones. Entonces, recordemos dónde están los electrones, ¿sí? Los electrones son una de las partículas subatómicas. Dentro de lo que es la materia puede estar formada por moléculas o por iones. Esas moléculas o iones pueden estar formados por átomos. Y dentro de los átomos vamos a encontrar tres clases de partículas subatómicas. Los protones de carga positiva, los neutrones y los electrones, ¿sí? Entonces, los átomos, ¿cómo son? Hay muchísimas teorías que se han presentado a lo largo de la historia de cómo son los átomos. Nosotros estas teorías las recorrimos, vamos a hacer un recorrido rápido sobre esto, porque ya lo vimos en clase, entonces no los quiero demorar, que hoy tenemos 2 clases, pero váyanme frenando si en algún momento los pierdo, ¿sí? ¿Estamos? Yo puedo ver el chat, tengo otra pantalla puesta, así que puedo ver el chat. ¿Estamos bien? Bien, entonces, empezamos por Grecia. La palabra átomo viene de Grecia, significa sin división. Lo que se decía, y Demócrito fue el científico que propuso esto, es que el átomo es la menor porción en que puede dividirse la materia, ¿sí? Ahora, esto eventualmente se supo que no era cierto porque se descubrieron las partículas subatómicas. El primero que propone un modelo basado en evidencia científica fue Dalton. Dalton lo que propone es algo que se denomina teoría atómica de Dalton, que algunos de sus postulados siguen siendo válidos, ¿sí? Ahí tienen los 6 postulados que propone Dalton y, por ejemplo, el hecho de decir que las reacciones químicas, la última propiedad, que las reacciones químicas son reordenamiento de átomos, sigue valiendo hasta el día de hoy. El hecho de decir que los átomos se combinan en proporciones estequiométricamente fijas sigue valiendo al día de hoy, ¿sí? Entonces, este modelo no tiene que ver tanto con cómo es el átomo, sino con las relaciones entre los átomos entre sí. Como siempre, la historia no permanece quieta y lo que ocurrió es que esto fue evolucionando a lo que es el primer modelo atómico formal, que es el modelo de Thomson, también llamado modelo de budín de pasas. Este era un modelo que estaba basado en una serie de experimentos, los experimentos de los rayos catódicos. ¿Ven ese tubo que está a la derecha en la pantalla? ¿Ese tubo raro? ¿Sí? Bueno, eso era un rayo catódico. Esencialmente, lo que se hacía era, se bombardeaba un material con haces y esos 2 rectangulitos que están ahí son electrodos. Los electrodos tienen carga. Uno va a tener carga positiva, el otro va a tener carga negativa. Entonces, lo que se veía es que cuando se bombardeaba en estos haces se movían, ¿sí? ¿Y para dónde se movían?
y se alejaban del negativo y se acercaban al positivo. ¿Qué significa esto? Que tenían carga negativa. Ese fue el descubrimiento del electrón. Entonces, lo que se postuló es el modelo de Thomson, que lo que dice es que el átomo es una esfera de densidad de carga positiva. ¿Se acuerdan esto de que es densidad de carga? ¿Sí? Una densidad de carga positiva y negativa en forma uniforme. ¿Algún recuerda lo que significa esto? ¿Una esfera de densidad de carga uniforme? Sí, a ver, ¿qué te acordás de esto que lo estuvimos charlando? Claro, que en toda la esfera hay igual densidad de carga. El tema es saber qué significa densidad de carga, ¿sí? Cuando estamos hablando de densidad de carga, estamos hablando que si tenemos un volumen de la esfera, toda esa esfera tiene la misma cantidad de carga positiva y negativa, ¿sí? Lo cual no significa que tenga la misma masa, ¿sí? Porque se sabe que el electrón y el protón tienen masas muy diferentes. Pero la densidad, o sea, la intensidad de la carga va a ser siempre la misma, ¿sí? La relación de masas es un poquito lo que pueden ver ahí en ese modelo, que por eso se llamó budín de masas. ¿Por qué? La masa serían los protones y en tanto que las pasas de uva serían los electrones, ¿sí? Densidad uniforme de carga. Este es el primer modelo formal basado en el descubrimiento del electrón. Ahora, como ya hemos visto antes, este modelo tenía fallas y esas fallas fueron definidas por Ernest Rutherford. Rutherford descubre algo que es muy relevante y es que el átomo mayormente se encuentra vacío, ¿sí? Este experimento nosotros lo habíamos ya descrito, era una lámina de oro muy finita y sobre esa lámina se bombardeó con partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio y fundamentalmente lo que tenemos que recordar es que son partículas cargadas positivamente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El átomo en su mayoría está vacío. ¿Por qué? Porque la mayoría de las partículas alfa atravesaron el átomo. En cambio, unas pocas partículas se desviaban o rebotaban. O sea que había algún sector donde estaba concentrada la carga positiva. El tema es, ok, genial, llegamos a la teoría de que tenemos todo lo positivo concentrado en un punto, ese punto lo van a llamar núcleo, ¿y qué hacemos con los electrones? Bueno, esos electrones orbitan alrededor del núcleo en un sistema similar al sistema solar, o sea, con órbitas concéntricas, fijas. ¿El tamaño? Y según Rutherford, el tamaño era muy diferente. O sea, en comparación, el lugar donde estaba el núcleo, el espacio que ocupaba el núcleo, era una partícula de polvo dentro de una catedral. Y en particular acá usaron la catedral, la abadía de Westminster, para definir esto. En términos actuales, lo que se hace es la relación con la cabeza del alfiler dentro del Estadio Maracaná, que es un poquito lo que habíamos charlado en clase. Hasta acá, ¿dudas? Este modelo lo habíamos conversado bastante, pero aprovechen para evacuar todas las dudas que tengan.
¿Estamos bien o quieren hacer alguna pregunta? Bien. Santi, ¿quedó claro lo del modelo anterior, este modelo? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, justamente este modelo fue desmentido por los físicos clásicos porque dijeron, no, esto no cumple, porque si yo tengo algo negativo que está orbitando alrededor de algo positivo, indefectiblemente esto se va a atraer e indefectiblemente va a explotar. Y claramente no pasa. Entonces, llegó Niels Bohr, y Niels Bohr lo que propone, tomando de base la idea de Rutherford, propone que los electrones se mueven en órbitas alrededor del núcleo, ¿sí? Y que no es una sola, sino que son varias órbitas. Y lo que es muy importante es que este modelo, que ya estaba basado en algunas teorías respecto de la luz, lo que propone es que los electrones tienen la capacidad de absorber energía, ¿sí? Entonces, si yo tengo un electrón en su estado basal, cuando decimos que un electrón está en su estado basal, estamos diciendo que está en la base, ¿sí? Un electrón en su estado basal no tiene energía extra, ¿sí? Ahora, yo a este electrón le entrego energía, inmediatamente este electrón la absorbe y se excita, ¿sí? ¿Y cómo se traduce esa excitación? Salta a una órbita superior, ¿sí? Que es lo que vemos en el gráfico que está en el centro. Si yo tengo un electrón que está en la órbita n igual a 1, ¿sí? O sea, que está en la órbita más pequeñita, cuando yo le entrego energía, este electrón la absorbe y salta de nivel, pasa al nivel 2. Ahora, ni el electrón ni nosotros queremos tener energía de más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa energía adicional? Eventualmente, esa energía adicional, el átomo la devuelve al medio. Ese proceso de devolución de esta energía se denomina relajación. Cuando el átomo se relaja, vuelve a su estado original, o sea que vuelve al estado basal. ¿Sí? ¿Se entiende bien la situación? Es como si fuera una línea de tiempo. Yo tengo el electrón en su estado basal, gana energía, o sea que lo excito. Como producto de esa excitación, el electrón salta un nivel a un nivel superior. El electrón eventualmente devuelve esa energía adicional y al devolver esa energía adicional se relaja y cuando se relaja vuelve al estado basal. ¿Sí? Dudas respecto de esto, porque esto no lo habíamos visto antes. Bueno, se entendió entonces, ¿sí? ¿Qué significa excitar a un electrón? ¿Qué significa relajar al electrón? A ver, ¿el electrón recibe y cede energía constantemente? No, no constantemente, ¿sí? Pero pensalo como el brillo de los metales.
¿sí? Los metales no es que están brillando constantemente, pero cuando yo expongo a un metal al sol, el sol está entregándole energía a los átomos que están en la parte exterior del metal. ¿Nosotros qué es lo que vemos? Lo vemos brillar. Ese brillo es la energía que los electrones están devolviendo cuando se relajan. ¿Sí? No es constantemente, pero es algo que ocurre. ¿El electrón excitado libera esa energía? Sí. El electrón excitado libera la energía durante el proceso de relajación. Cuando el electrón se relaja, libera esa energía. ¿Sí? Y esa energía se libera en forma de luz. Por eso vemos ese brillo, ¿sí? Porque es una energía liberada en forma de luz. No, pensalo, no es que hay un factor especial que haga que se relaje. En el momento en el que deja de recibir el estímulo, inmediatamente quiere volver a su estado original. A nivel atómico, los estados de alta energía no son estados estables. Y nada que sea estable permanece en el tiempo, ¿sí? Sino que siempre se busca volver a la estabilidad. La estabilidad es el estado basal. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O avanzamos? ¿Avanzamos? ¿Sí? Bien. Este modelo también tiene fallas, ¿sí? Porque nuevamente no cumple con los postulados de la física clásica, pero este modelo está basado en las teorías de mecánica cuántica que postuló Einstein. El tema es, las teorías de mecánica cuántica fueron, hasta no hace muchos años, teorías. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de teorías, estamos hablando de postulados, muchas veces con un sustento matemático muy contundente, pero que no deja de ser algo teórico, o sea que no fue demostrado experimentalmente. Las teorías de Einstein fueron demostradas tiempo después, ¿sí? Y se terminaron de demostrar como válidas hace muy poquito, que por eso es que dejaron de ser teorías para convertirse en leyes. El tema es que más allá de que este modelo no haya quedado fijo, la realidad es que el modelo de Bohr es un modelo muy potente porque nos permite estudiar procesos de excitación y relajación de electrones y además porque postula que cada electrón tiene una energía propia. El modelo que viene después del modelo de Bohr es el modelo cuántico, es el modelo actual. Es un modelo matemático, ¿sí? Es un modelo que hay muchísimas evidencias que son reales, pero no es un modelo que haya podido ser probado para todos. ¿Cuál es la diferencia y por qué se acepta este modelo? Es porque en la evolución histórica de la ciencia se dan cuenta de que no todo es comprobable, al menos con la tecnología existente al modelo de la teoría. El modelo actual, vos que estabas preguntando, el modelo actual cumple de manera exacta para el átomo de hidrógeno. Para todos los otros elementos, el modelo es una aproximación. Una aproximación
que en términos matemáticos se dice que ajusta muy bien. Pero no deja de ser una aproximación, ¿sí? Ahora, como es un modelo matemático estadístico, ¿cuál es la fortaleza? Que se basa en la estadística. Y desde la estadística, este modelo es sustentado. ¿Qué es lo que tiene de potente este modelo? Que este modelo, más allá de que no se ajuste al 100% de los elementos que hoy conocemos, propone una gran revolución que está basado en las teorías de Einstein y en otros postulados. Fundamentalmente está basado en el hecho de que es imposible determinar con exactitud la posición y la velocidad de un electrón. Y esto tiene que ver con que el electrón, y se ha demostrado, el electrón tiene la capacidad de comportarse como materia o como onda. Ese mismo comportamiento que se demostró para la luz, que puede ser, ¿se acuerdan la teoría corpuscular de la luz que se estudia en física? El hecho de que la luz se pueda estudiar como materia o como onda, también se encontró como para los electrones. Y ahí es cuando dicen, bueno, esperen, porque nosotros la luz la estudiamos bajo un determinado modelo. Cuando se comporta como materia, vemos un fenómeno. Cuando se comporta como onda, vemos otro fenómeno. No existe una única forma de explicar las cosas. Eso mismo aplica a los electrones. No existe una única forma de describirlo. Entonces, para describir al átomo que está compuesto por protones y por electrones, lo que se hace es hacer un modelo matemático. En este modelo matemático, lo que se propone es que los electrones se van a estar moviendo en lugares. Y a estos lugares los llamamos orbitales. ¿Qué son los orbitales? Los orbitales son zonas donde es posible que los electrones se estén moviendo. ¿Sí? Y por eso decimos que es un modelo estadístico. Porque lo que mira son zonas de probabilidad, o sea, zonas estadísticas. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien, esto un poquito ya lo habíamos conversado. ¿Sí? Pero avancemos un poquito más. Existe una ecuación que se denomina ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es una ecuación muy compleja. Se las muestro por acá. Es esta ecuación. Es una ecuación que tiene operadores matemáticos, operadores laplacianos. No es una ecuación fácil de resolver. Pero nosotros no necesitamos resolverla, sino que necesitamos conocer las respuestas. ¿Sí? Las respuestas a esa ecuación se denominan números cuánticos. ¿Sí? ¿Y qué son estos números cuánticos? Los números cuánticos son una combinación de números, justamente, que permiten determinar en qué lugar se va a mover el electrón. ¿Sí? Eso son los números cuánticos. ¿Sí? La definición formal de números cuánticos, los números cuánticos son los resultados de la ecuación de Schrödinger. Ahora, la definición formal no me estaría diciendo nada. A mí lo que me interesa es saber qué representan esos números cuánticos. Los números cuánticos representan a los orbitales atómicos, o sea, representan el lugar donde voy a poder encontrar a los átomos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque para poder describir al átomo, tengo que poder describir a los electrones.
Sería algo así como una coordenada, de hecho son coordenadas. Lo que pasa es que son coordenadas complejas, y lo que se hace es reducirlo a formas, ¿sí? Que ya vamos a llegar a esas formas. Los números cuánticos, entonces, los vamos a usar y nos permiten describir a los electrones. Ahora, ¿por qué quiero describir a los electrones con números cuánticos? Porque en realidad yo no necesito describir al núcleo de una forma más sofisticada que la que usaba Rutherford. Porque Rutherford ya me dijo que en el núcleo están los protones y que están todos ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense esto que estamos planteando acá, que ningún modelo es perfecto, pero al mismo tiempo cada modelo se vuelve más complejo. Entonces, ¿es necesario que usar todos los modelos al mismo tiempo o usar el modelo más complejo? No. Lo que yo tengo es que usar el modelo adecuado. Entonces, para describir a los electrones, ¿qué voy a usar? Los números cuánticos. Ahora, para describir al núcleo, ¿voy a usar números cuánticos? ¿Voy a usar esta ecuación horrible? No, porque puedo usar un modelo anterior que es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, para poner un poquito en correlación con lo que viene después y con lo que vieron antes, recuerden siempre que cuando trabajamos con reacciones químicas, en una reacción química lo que se modifican son los electrones. No modificamos los núcleos, porque si modificamos los núcleos, cambiamos la identidad de los elementos. Acuérdense, esto lo vimos el año pasado, cuando vieron tabla periódica, cuando vieron identidad de los elementos. La identidad de los elementos la da el número de protones que hay en el núcleo. Si nosotros modificamos el núcleo, estamos en presencia de una reacción nuclear. Son reacciones de alto intercambio energético. ¿Sí? Y como siempre les digo, nosotros no vamos por la vida explotando. Lo que ocurre con nosotros en las reacciones químicas son modificaciones de nivel electrónico. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Schrödinger es esta cosa fea. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con números cuánticos. ¿Sí? Los números cuánticos, un poquito como aportó Santi, son en cierta forma coordenadas, son lugares, son zonas de máxima probabilidad. ¿Sí? Y vamos a ver que los números cuánticos siempre son 4. Para poder describir a un electrón, yo tengo que poder escribir sus 4 números cuánticos. ¿Sí? Y los números cuánticos son estos. El número cuántico principal, que es n, que define el nivel de energía. Cuando estamos hablando de nivel de energía, estamos hablando de distancia al núcleo. No estamos hablando de otra cosa más que de distancia al núcleo. Luego tenemos el número cuántico que se llama L, que este número cuántico lo que hace es describir la forma del orbital. Por último tenemos el número cuántico magnético, que lo que va a definir, y acá sí es la posición, o sea, la coordenada, acá estamos hablando bien de coordenadas, ¿sí? Y por último, el número cuántico de spin, que el número cuántico de spin es justamente el spin, es para dónde gira. ¿Mm? ¿Es fácil esto? No, no es fácil, así que quédense tranquilos. La información está toda en la diapo, ¿sí? Así que tranqui. Bien. Miremos entonces
lo que tenemos aquí. Acá estamos planteando un poquito la descripción de cada uno de los números cuánticos. El número cuántico n nos indica en qué nivel de energía de los permitidos se encuentra el electrón. ¿Sí? Porque nosotros tenemos niveles permitidos de energía. ¿Y esos niveles, quién me los está diciendo? ¿Qué modelo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué modelo era el que nos está diciendo los niveles? ¿El de Word? El modelo de Bohr, exactamente. El modelo de Bohr es el que propone que hay niveles de energía. Muy bien. Estos niveles, por definición, solamente toman números naturales, sin incluir el 0. O sea que empezamos en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y esto coincide, a ver si puedo ir para atrás. Esto coincide con esto, ¿ven? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, son los niveles propuestos por Bohr, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? No solamente tenemos niveles de electrones, sino que también pueden tener distintas formas, ¿ven? Y acá tienen las formas de los orbitales. El número cuántico secundario L nos está hablando de la forma del lugar donde se mueve. Entonces, tenemos, cuando L es 0, la forma es redonda, es una esfera. Ahora, cuando L es 1, fíjense que son esos dibujos en color amarillo, son bilobulados, ¿sí? Son dos lóbulos. Eso es lo que es. Por último, tenemos en azul y violeta esos orbitales que son orbitales más complejos y los más complejos de todos que son los que están en verde al final. ¿Se tienen que aprender la forma de todos estos? No, no se tienen que aprender la forma de todos. ¿Pero qué es lo que tienen que saber? Que cada uno de ellos, si ustedes se fijan, apunta en distintas direcciones. Y para hacerlo fácil, miremos los amarillos. Fíjense que tenemos 3 orbitales amarillos. Van a ver que hay uno que está en el eje X, hay otro que está en el eje Y y hay un tercero que está en el eje Z. ¿Sí? Esa dirección nos la está dando el número cuántico M. ¿Sí? Que está definiendo la disposición en el espacio. ¿Sí? Ahora, volvamos por un momento a los amarillos. Fíjense, tiene 2 lóbulos. ¿Qué significa que tiene 2? Que en cada uno puede haber un electrón. O sea que cada uno de ellos puede tener hasta 2 electrones. Y esto lo dice un poquito acá. Fíjense la parte amarilla, ¿sí? Acá tienen superpuestos los 3 orbitales. Los orbitales se llaman P porque tienen 2 lóbulos. Al presentar 3 valores de M, hay 3 orbitales, cada uno en una dirección diferente y puede albergar hasta 2 electrones. O sea que en total tenemos 6 electrones. ¿Sí? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo es la configuración? ¿Qué representa el S? Todo esto, si ustedes se quieren ir adelantando, lo pueden ver, pero todo esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí?
porque no es fácil este tema. Así que vamos a ir despacito. ¿Sí? Nos quedamos acá. Llegamos al modelo cuántico. El modelo cuántico es un modelo matemático basado en una ecuación química y este modelo tiene una resolución. Esa resolución se denomina número cuántico. Y el número cuántico, los números cuánticos, los paquetes de números cuánticos, son una especie de DNI de los electrones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer la semana que viene es aprender a leer el DNI de los electrones. ¿Sí? Por ahora nos quedamos acá. ¿Dudas, pequeños?